Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico y que les está informando desde las 6 en punto de la mañana. Aquí estamos en este viernes 8 de diciembre. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción. Bueno, es venerada como la patrona de España, así que hoy es un gran día para todos los españoles y sobre todo para todas aquellas inmaculadas, conchas, conchitas que estén celebrando hoy su onomástica. Bueno, es una de las santas, desde luego, más importantes de nuestro país y que quizá, yo no sé si por el puente de diciembre, por la coyuntura, ¿no?, en la que nos encontramos, bueno, pues como que se le resta un poco de importancia, ¿no? No hay, a lo largo de los años, como que es una festividad que ha ido perdiendo quizá un poco de importancia, a lo mejor quizá por la proximidad de las Navidades. No lo sé, el caso es que, bueno, cabe destacar la cantidad de conchas, conchitas de inmaculadas que hay en nuestro país y sobre todo, bueno, destacar que la Concepción Inmaculada de María fue solemnemente proclamada como dogma de fe en diciembre del año 1854, que posteriormente, un cuarto de siglo después, el Papa León XIII exaltó la celebración a la categoría litúrgica más alta. Así que estamos ante una de las más grandes, venerada, como les digo, como una de las patronas de España. Bueno, hoy es un día de cielos poco nubosos, pero de mucha lluvia, porque lo cierto es que van a continuar a lo largo de las próximas horas y sobre todo después de que entre otro nuevo frente en Galicia. A esta hora en Madrid estamos a 8 grados, hoy vamos a alcanzar una máxima de 12, nos seguimos moviendo en las mismas cifras. La máxima nacional está en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 24 grados y la mínima se encuentra hoy en Cuenca con 1 grado. Este es el pelotón del pasmo. A esta hora de la mañana, a las 7 y 2 minutos de la mañana, a las 6 y 2 en Canarias, les estamos contando una nueva incidencia. Y si no me equivoco ya van 3 en los últimos días, un nuevo descarrilamiento que se ha producido en el túnel de Recoletos en Madrid y que ha obligado a los trenes a circular, les está obligando en este momento a circular con bastantes limitaciones en la red de cercanías de Renfe. Es cierto que hoy es un día festivo en toda España, también en Madrid por supuesto, y que lógicamente el número de viajeros es mucho menor al que suele ser habitual en estos momentos, pero hasta 60 viajeros que viajaban en este tren, entre los que, por supuesto, y afortunadamente no se ha registrado ningún herido, han tenido que ser evacuados hacia la estación de Atocha. Les leo el comunicado que ha emitido Renfe en estos instantes. Dice que a consecuencia de la salida de la vía de un eje del tren de cercanías que realizaba el recorrido Aeropuerto Príncipe Pío a la entrada de Atocha, pasadas las 12 de la medianoche, a la 1 menos 10 de la madrugada, se circula en vía única en uno de los tramos, en el Atocha Recoletos. Esos 60 viajeros han tenido que ser evacuados y esta incidencia, cuyas causas se están investigando, afecta lógicamente a los trenes de cercanía y a los trenes de media y larga distancia que utilizan este mismo tramo, Atocha Recoletos. Hay restricciones al no poderse circular por todas las vías y solamente poderlo hacer con una. Yo creo que el ministro de Transportes tendrá que decir algo al respecto. 3 incidencias en lo que llevamos de semana, acusaciones de sabotaje por parte del Gobierno hacia directamente y el Partido Socialista hacia la Comunidad de Madrid y en concreto hacia su responsable de Transportes. El señor Puente tendrá que decir algo al respecto. 3 incidencias graves en los últimos días en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid. Y hoy, como les digo, por suerte, poca gente en ese tránsito debido a este macropuente y a esta jornada festiva. En fin, si tenemos novedades al respecto, lógicamente les iremos informando. Bueno, que el Gobierno no tiene y no quiere ninguna sorpresa en ese trámite parlamentario de la ley de amnistía que comienza la semana que viene. Es algo que salta a la vista. Es una prioridad para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha trazado su estrategia o ha planteado su estrategia
en 4 planos. Al menos eso es lo que entiendo yo después de analizar toda la información en las diferentes entrevistas que ha venido concediendo el presidente del Gobierno desde que fuese investido y después de conocer sus nombramientos y sus últimas designaciones y declaraciones. Bueno, el puramente político a nivel nacional que lidera él mismo, que lidera Pedro Sánchez y que le lleva, por ejemplo, a protagonizar en estos momentos una gira mediática que le está llevando por varias televisiones y varios medios de comunicación y que va a continuar la semana que viene, sin ir más lejos, el mismo lunes, cuando se presente su segundo libro de memorias, Tierra Firme, por parte de Jorge Javier Vázquez. El institucional, para el cual se ha encargado de designar a cargos de relevancia a personas de confianza de un perfil muy concreto, el más sectario, el más radical posible, el más izquierdista posible, como es el caso, por ejemplo, de Francina Armengol en la presidencia del Congreso de los Diputados. El judicial, por supuesto, con el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido como piedra angular de su proyecto y el Consejo General del Poder Judicial como la pieza de caza mayor a asaltar. Y por último, el internacional, con conexiones con el Grupo de Puebla y los regímenes izquierdistas y totalitarios de América Latina. En esta vía, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene desde luego un papel protagonista, como también lo tiene el que fuese juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y cómo no, el último fichaje, el nuevo fichaje, Miguel Ángel Oliver, el nuevo responsable de la agencia EFE, el que fuese secretario de Estado de Comunicación. Hay que recordar que la agencia EFE tiene una cobertura exterior extraordinaria y con especial implantación en América Latina. Hoy me parece que Sebastián Fest en el diario El Mundo, el corresponsal del diario El Mundo en Argentina, el que cuenta que la agencia EFE, por ejemplo, allí en el país que él cubre, es la primera siempre en llegar al sitio y la última en irse, solamente por que se hagan una idea de la implantación, ¿no?, que tiene la Agencia Nacional de Noticias en América Latina. Bueno, volviendo a Sánchez, escuchen lo que decía ayer el presidente del Gobierno en este primer punto, en el plano político, ¿no?, de extensión, digamos, de su proyecto para España, en una entrevista en Antena 3, qué manera tiene, magistral por otro lado, para el mal, el presidente del Gobierno de cambiar el foco, redirigiendo al Partido Popular todas las miradas cuando le preguntan por la amnistía, que comienza, como les digo, su trámite parlamentario la semana que viene. Estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía. Bueno, es una manera muy hábil de volver otra vez a cambiar el foco en el lado popular, ¿no? Todo el mundo sabe perfectamente, porque así lo ha dicho el propio Alberto Núñez Feijóo, que antes de que estuviésemos en ese proceso de investidura de Pedro Sánchez, cuando estábamos en el de Alberto Núñez Feijóo como candidato y como opción política más votada en nuestro país, también hubo encuentros, lógicamente, con Junts, y el propio Alberto Núñez Feijóo explicó lo que había sucedido en esos encuentros. De hecho, de aquellos momentos vienen esas famosas declaraciones en donde el propio González Pons se refiere al partido como un partido y una opción democrática, y como esa declaración, lógicamente muy comentada también, del propio Alberto Núñez Feijóo hablando de Puigdemont como una persona que nunca le había mentido, ¿no? Lógicamente eran declaraciones previas quizá a un acuerdo o a un eventual acuerdo, a un posible acuerdo. Luego de ahí no salió absolutamente nada y estamos en la situación en la que estamos hoy. Pero fíjense qué manera tan magistral, ¿no?, de cambiar el foco tiene el presidente del Gobierno. Hoy el diario El Mundo, y nos situamos otra vez en el plano institucional, en el segundo de los planos que yo les explicaba, cuenta que Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, ha dado instrucciones a su letrado, Fernando Galindo, para que expulse al letrado de la Cámara responsable de la Comisión Constitucional, Manuel Fernández Fontecha. Bien, este señor se da la circunstancia, el señor Fontecha, que se había manifestado respecto a la ley de amnistía y desde luego lo había hecho en unos términos bastante críticos. Él considera que los acuerdos firmados en Bruselas, los posteriores acordados en Suiza, son modificaciones institucionales y constitucionales que afectan desde luego a los poderes públicos y que tienen que abordarse en el Congreso de los Diputados y no en el exterior de España. ¿Qué ha hecho el señor Galindo? Bueno, pues directamente le ha purgado, le ha apartado de esa comisión constitucional.
como lo fue en su día el responsable diplomático de la oficina de Gibraltar, Javier Venosa, que también se había manifestado en contra de la ley de amnistía. Las purgas son otra característica de los regímenes totalitarios, de las dictaduras. Ayer mismo les hablábamos de la escenografía, ¿no? De la escenografía en la utilización de los niños, la utilización de los mayores, la utilización de los desprotegidos, de los descamisados, de las mujeres maltratadas. Bueno, pues también está la purga, y tras la purga, la designación de aquellos soldados más leales, los que nunca te van a fallar. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con la designación de Illa y de Gómez al frente de la ONU y de la UNESCO, 2 embajadas. Escuchen lo que ayer mismo decía el exdiplomático Inocencio Arias en casa de Herrero cuando le preguntaban precisamente por la designación de estos 2 políticos socialistas, los 2 exministros, a estas 2 embajadas. Parece que tiene poca explicación que una persona que no tiene una carrera universitaria lo mande de embajador a la UNESCO, a la sede de la cultura y la educación. No parece que tenga mucha justificación. Y ya mandar a la ONU una persona que no es diplomático, entonces la ONU es de los pocos países que ni siquiera deben mandar a un político, aunque sea un político capacitado, porque la ONU es un tema muy complejo. No es que sea importantísimo ahora la embajada, es menos importante que la Comunidad Europea o que la de París, Singapur, no me digas que la de Washington, pero demonio, tiene una cantidad de recovecos, de cosas que si lo manda a un profesional, bueno, lo manda a un señor que yo no sé ni quién es. Bueno, he dicho Illa, es Iceta. Ahí ya no se preocupen ustedes que ya le mandarán a algún lado si no consigue ser el nuevo presidente de la Generalidad. Iceta y Gómez. Bueno, pues esto es lo que decía Inocencio Arias, diplomático de toda la vida y que ustedes conocen y sobre todo si son oyentes de radio. Volviendo a Sánchez, su descaro y por supuesto bueno, pues esa gravedad de las declaraciones y ya incluso de las acusaciones del presidente del gobierno. Dice el presidente del gobierno en el segundo volumen de sus memorias que en España no existe una pluralidad informativa y que producto de esa inexistencia de una pluralidad informativa es la desinformación o sobreinformación, como él dice que tienen los españoles. Habla directamente de una información sesgada, manipulada y deformada. Esto es así, ese es el concepto que tiene de los medios de comunicación, obviando que él controla a la mayoría, el presidente del gobierno en nuestro país. Fíjense y no pierdan atención del siguiente extracto que les vamos a poner de la entrevista que ayer se producía en Antena 3, cuando el presidente del gobierno llama la atención a la presentadora por lo siguiente. Primero, que yo creo que no podemos dar por válida la mentira, Susana. No puede decir un expresidente del gobierno aquí, y me sorprendió que no lo repreguntara, si me permite que se lo diga, que yo no he condenado los atentados de Hamás, que yo no he exigido la inmediata e incondicional liberación de los presos que tiene, de los rehenes que tiene Hamás en Gaza. Al contrario, lo he hecho desde el primer día. Son las 7:13 de la mañana, las 6:13 en las Islas Canarias. Dice el presidente del gobierno que la mentira no puede prevalecer. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar para que eso no suceda, desde luego, y vamos a ir desmontando todas y cada una de las mentiras que diariamente, desgraciadamente, pues plantea el presidente del gobierno. Con Silvia Ribeiro y con Daniel Muñoz, pues vamos a empezar con la primera de ellas. Sánchez, en esa misma entrevista, anunció una propuesta para el Partido Popular en ese encuentro que va a mantener próximamente con Alberto Núñez Feijóo. Ahora le propone una especie de comisión de trabajo para abordar determinadas cuestiones. Daniel Muñoz, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Sí, entre ellas dice el cumplimiento de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo sobre lo que no piensa cambiar de posición el Partido Popular. Su secretaria general, Cuca Gamarra, lo dejó ayer claro. El Partido Popular no va a participar en el blanqueamiento, decía, de aquellos que chantajean a España. Gamarra ha pedido la renovación del nombramiento del nuevo responsable, la revocación del nombramiento del nuevo responsable de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, y acusa a Sánchez de querer poner a los periodistas que trabajan en EFE al servicio del PSOE. Sobre la constitución de una mesa de trabajo con el PP, escuchen lo que dice la secretaria general de los populares. Pero como no ha aclarado si esa hipotética reunión que quiere mantener va a ser en territorio nacional o en el extranjero, como no nos ha aclarado si va a haber mediadores o no, lo que queremos aclarar es que el Partido Popular no requiere
ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas y que parece que quiere extender ahora a todas las formaciones. Claro, el presidente del Gobierno plantea determinados foros de diálogo, de consenso, de debate de ideas y lo presenta así ante la Unión Europea en esos previos a ese pleno en el que tiene que participar, de alguna manera blanqueando su forma de hacer gobierno y blanqueando a su propia persona. Pero esto de las mesas de diálogo, de los mediadores, es algo que no se viene haciendo de un tiempo a esta parte, sino que ya existía hace unos cuantos años. Hoy el diario ABC cuenta que incluso la Esquerra, que ahora está exigiendo su propio mediador para esa mesa de diálogo con el Partido Socialista, ya tuvo en su día un mediador personalizado en el caso Tsunami Democratic. Sí, así consta efectivamente en el sumario del caso Tsunami Democratic y los CDR. Esquerra Republicana ya designó un mediador para su estrategia de negociación con el Gobierno. Ocurrió en el año 2019 y la persona en cuestión fue Andy Karl, un experto en mediación. Dicen que coincidió con Arnaldo Otegi en un acto organizado por la Esquerra y al que presentó como uno de los grandes paladines de la paz. Bueno, y es que este tal Karl se presenta como un experto en mediación y en negociación. Ha estado trabajando en el País Vasco a las órdenes, imagínense ustedes de quién, y conciliando, imagínense ustedes con quién, para referirse a Otegi como uno de los grandes paladines de la paz. Bueno, pues quizá este podría ser el nuevo mediador de la Esquerra Republicana de Cataluña, que estuviese trabajando en esa mesa conjunta con el Partido Socialista y con el Gobierno. Nos vamos a situar en este punto en Bruselas porque hoy va a ser un centro neurálgico importante de la información. Allí estamos pendientes de dos aspectos. El primero de ellos, el de la negociación de las nuevas reglas fiscales. Ha finalizado en fracaso, sin acuerdo, esa mesa que se ha desarrollado hasta pasadas las 3 de la madrugada. Y por otro lado, estamos muy pendientes del nombramiento de Nadia Calviño, si es que finalmente se confirma, para una de las altas, digamos, instituciones del Estado a nivel europeo. Eso sí, hasta el último minuto se va a mantener la incógnita. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea van a continuar durante todo el día de hoy la negociación para acordar la reforma de las nuevas reglas fiscales tras 4 años congeladas por la pandemia. La reunión que han mantenido hasta la madrugada de este viernes se ha saldado sin acuerdo. Francia y Alemania han protagonizado los principales choques a costa de la inclusión de los intereses en el ajuste de la deuda. París exige más flexibilidad, mientras que Berlín se mantiene en la línea de mayor rigidez. Italia también muestra sus dudas de la propuesta de España presentada por Nadia Calviño. La vicepresidenta primera del Gobierno, casi con total seguridad, va a ser la candidata elegida durante la mañana de este viernes para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Falta que Francia confirme su apoyo, el visto bueno. Su nombramiento al frente del Banco Europeo de Inversiones supondría su salida del Gobierno y reforzaría la presencia internacional y económica de España. Aquí nuestro país está bien representado, no así en Bruselas, en la Comisión Europea, donde realmente se debaten y se adoptan las decisiones más complejas. Allí nuestro país ha ido perdiendo peso, particularmente durante el mandato de Pedro Sánchez. A preguntas de los periodistas, Calviño se mostraba prudente sobre su posible nombramiento. Yo en estos temas, como saben bien, creo que hay que ser siempre muy prudente. España ha puesto sobre la mesa una candidatura fuerte, la de la vicepresidenta primera del Gobierno. Es una candidatura fuerte, contamos con fuertes apoyos, como he venido diciendo durante estas semanas, pero insisto en que la evaluación de dónde estamos y qué es lo más probable, prefiero que la realice el ministro belga de Finanzas, que es la persona que está dirigiendo el proceso. Es Radio. ¿Qué tal, Sergio Heras? Buenos días. Buenos días. Bueno, venimos informando desde primera hora de la mañana de esa nueva incidencia que se ha producido en la red de cercanías en la Comunidad de Madrid, concretamente en Recoletos, en esa vía que recorre Aeropuerto Príncipe Pío. La tercera incidencia, el tercer problema que surge en los últimos días, pero en las carreteras, bueno, y en las calles madrileñas entiendo que mucho tráfico hoy no puede haber, ¿no? No había el miércoles, no había el jueves y hoy incluso menos. Rosana, la M30 prácticamente no tiene ninguna dificultad, se nota muchísimo el puente, y en el centro de la ciudad simplemente hay que destacar alguna pequeña retención en Plaza de España, en Gran Vía, en Cibeles y en Atocha. En el resto de carreteras españolas, circulación lenta en la A4, sentido Andalucía, a su paso por Ocaña, y en la A2 a la altura de Guadalajara.
Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias. Continúan escuchando la mañana de Federico en el radio. Vamos a seguir informándoles. Damos noticias con Sergio Heras y con Luis Díaz en una jornada marcada por la lluvia y por el frío, pero sobre todo por la lluvia, especialmente en el norte, en Galicia, donde entra otro frente que también recorrerá parte de la península. Así que no se olviden ustedes del paraguas, de las botas, del chubasquero, porque va a estar, bueno, pues el tiempo con lluvia prácticamente en todo el país. Bien, vamos a abordar a continuación una cuestión delicada y creo que puede ser muy interesante durante el día de hoy, porque ya les adelanto que a partir de las 8 vamos a hacer una entrevista marcada por esta cuestión, y son las cifras que dio ayer el Ministerio del Interior y de Igualdad sobre la violencia doméstica. Según el Ministerio, bueno, pues solamente se produjeron en nuestro país, y digo solamente porque atención a las siguientes cifras que les voy a dar: 55 asesinatos, de los cuales 13 tenían denuncias previas. Y discúlpenme si el solamente ha sonado mal, porque suena desde luego mal, porque cualquier asesinato en este caso es terrorífico, pero es que les tengo que comentar que algunas asociaciones, como es el caso de Anavid, y con ellos vamos a hablar a partir de las 8, cifran estos asesinatos en 113. 113 asesinatos frente a 55. La diferencia, desde luego, es ostensible. ¿Por qué? Porque en Anavid consideran que la violencia doméstica no solamente es del hombre hacia la mujer o hacia los niños, sino también de la mujer hacia el hombre, de los nietos hacia los abuelos, de los hombres hacia los niños, de los niños hacia los padres. En fin, la violencia doméstica, la que se produce en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja, y según todos los hechos y datos que ellos tienen registrados, en lo que llevamos de año 2023 se han producido nada más y nada menos 113 asesinatos frente a los 55, como les digo, que contabiliza el Ministerio del Interior e Igualdad. Es curioso porque dentro de estos 113 asesinatos que contabiliza Anavid, 70 son de mujeres. Es decir, que incluso para la propia causa feminista, si así la vamos a tratar de enmarcar, ¿no?, en esa ambición que tiene el Ministerio de Igualdad, la contabilización de las cifras es errónea, parte de un hecho. Y si tú trabajas con unos datos que no son los correctos, que no son los fiables, es imposible abordar el problema. Bueno, el caso es que ahora el Ministerio del Interior y la nueva ministra de Igualdad quieren centrar la solución en el ámbito familiar de la pareja, en el ámbito familiar de la víctima. Es decir, implicando a los padres, a los vecinos, a los conocidos, a los tíos, a los sobrinos, en esa denuncia que no existe, porque se han dado cuenta de que a partir de la denuncia es cuando se puede producir esa protección y entrar en Biogen, ¿no?, que es ese órgano que se encarga de la protección. Pero insisto, 55 asesinatos frente a los 113 que contabiliza asociaciones como, por ejemplo, Anavid. El hecho es este, y a partir de aquí yo creo que tenemos datos y bases para la entrevista que vamos a realizar a partir de las 8 con Jesús Muñoz, que es su vicepresidente, y luego para nuestra tertulia. Sergio Heras, buenos días. Buenos días, Rosana. El Ministerio del Interior y el de Igualdad se han reunido tras el repunte de casos de violencia doméstica. Según datos del Gobierno, en 2023 han sido asesinadas 55 mujeres, 6 más que en 2022, dato que tan solo se ha alcanzado una vez en los últimos 8 años. Solo 13 de ellas estaban protegidas por Interior. Marlaska ha admitido que el sistema de vigilancia Biogen no es infalible y se revisará. Le escuchamos junto a la titular de Igualdad, Ana Redondo. Bien fuera porque se había archivado el caso, bien fuera porque habían sido absueltos, bien fuera porque habían sido condenados y habían cumplido la pena. Pero vamos a tomar las medidas para mejorarlo. Si tenemos una perspectiva histórica de lo que ha ocurrido desde que hay registros en 2003, lo que vemos es que sí que es verdad que hay años de repunte, pero partimos de que en 2003 los casos de asesinato por violencia de género eran 71. Continúa la guerra sin cuartel entre Sumar y Podemos. Desde la plataforma de Yolanda Díaz exigen a los 5 diputados de la formación morada que entreguen sus actas entre acusaciones de transfugismo. Podemos, por su parte, intenta rearmarse sacando de nuevo a la palestra a Pablo Iglesias. Anuncian además un acto en Madrid para reivindicarse tras la ruptura. Escuchamos a Marta Lois y a Belarra.
Yo creo que en términos de razones políticas, ¿no? Pues hay que entender que los diputados y diputadas de Podemos pues se presentan con una formación política, y si abandonas la formación política, en buena lógica tendría que devolverse el acta. Hoy, más que nunca, necesitamos toda la fuerza, todo el apoyo para seguir transformando nuestro país en un sentido feminista, ecologista y socialmente justo. Por eso quiero invitarte a que el próximo 16 de diciembre vengas a compartir un acto muy importante para Podemos. Rosa Díez promueve una recogida de firmas para enviar una carta a todos los europarlamentarios para que sepan de primera mano que Sánchez dice se ha convertido en una amenaza para la igualdad y la convivencia entre los españoles por la ley de amnistía. Díez quiere alcanzar una cifra de 1 millón de adhesiones antes del miércoles 13, día en el que Sánchez tendrá que comparecer en Bruselas para hacer balance de su año en la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Bueno, pues fíjense ustedes que Rosa Díez está detrás de esta iniciativa. Ella, desde luego, continúa en la resistencia e impulsándola, y es a partir de ese debate que va a tener lugar la semana que viene. Pueden firmar esa carta que quieren dirigir a los europarlamentarios. El objetivo, ya saben ustedes, que es conseguir ese 1 millón de firmas, y el hashtag para esta firma es objetivo 1 millón, safespanishruleoflaw.org. Este es el punto de referencia que pueden tener. ¿Que tienen dudas al respecto? Bueno, pues ustedes ponen el tuit, el X de Rosa Díez, y ahí lo van a tener sin ningún tipo de problema. Bueno, nos vamos a situar ahora mismo en uno de los capítulos más pues bochornosos, truculentos, desagradables que se vivieron en la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes al frente. Recordarán esas grabaciones que de repente aparecieron de la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid en un centro comercial, bueno, pues guardándose en el bolso, sin pagar las cremas, bueno, pues unos botes de cremas de estas que venden en un supermercado, en un gran centro comercial, en una gran superficie. Bueno, pues fíjense ustedes lo que es la vida. Ahora resulta que ese centro comercial tiene que indemnizar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, el Supremo obliga a Eroski a pagar 30.000 euros a Cristina Cifuentes por las grabaciones del robo de las cremas. El Supremo considera que la red de supermercados fue el responsable de la filtración del vídeo, ya que vulneró su derecho a la intimidad y causándole un daño grave que provocó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid en 2018. En Venezuela, el régimen chavista se ha cobrado ya la primera víctima de su campaña de acoso contra el entorno de María Corina Machado. La policía de Maduro ha detenido a Robert Abdul, presidente de la ONG Sumate, que colaboró en las primarias de la oposición. El arrestado se encuentra retenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. La Federación de Comunidades Judías de España ha querido recordar a las víctimas de los atentados de Hamas en Israel, colocando decenas de fotografías por la capital. Las imágenes, que pueden verse en las inmediaciones del Parque del Retiro, en Cibeles o en la Plaza de Colón, muestran la barbarie cometida por los terroristas. 2 meses después de los ataques, la Federación ha querido poner el foco en el sufrimiento de las mujeres que fueron secuestradas, violadas y amputadas. Bueno, pues esto lo podían haber hecho frente al Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, que saben ustedes que es uno de los consistorios que incluso se manifestó a favor de Hamas, a favor de la causa de los terroristas palestinos y en contra de la de Israel, en una declaración oficial promovida por su propio alcalde. No es la primera que hace Jaume Collboni, que parecía, bueno, pues un hombre, digamos, como más moderado, ¿no?, dentro del Partido Socialista de Cataluña. Escuchen la última de las iniciativas del alcalde, que, oye, no debía decir yo que va a hacer buena a Colau, pero va camino de ello, ¿eh? PP y Vox exigen al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que incluya el español en las comunicaciones municipales. Ambos partidos acusan al socialista de mantener la misma política lingüística impuesta por su predecesora, Ada Colau. La oposición pide de manera especial que el consistorio ofrezca en español la información relacionada con la educación y el empleo. Buenos días. Muy bien, Rosana, buenos días. Bueno, hoy es un día importante, ¿verdad?, para las cuestiones económicas. Estamos muy pendientes de Bruselas, qué va a pasar con Nadia, qué va a pasar con esa fiscalidad europea, ¿no? Pero hoy vamos a repasar los titulares del libre mercado, marcando la actualidad como siempre. Ayer lo hacíamos con la información que nos apuntabas de alcance. ¿Y hoy con qué titular abrís? Pues tenemos el suplicio que les espera a las empresas en 2024 con los nuevos pactos entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. La verdad que hay mucha incertidumbre en el mundo empresarial. No
no es para menos. Los pactos de PSOE y Sumar, bueno, pues quieren o van a poner más barreras todavía a la actividad empresarial, más impuestos, más intervencionismo, y van a empezar 2024 las empresas con varias amenazas. Tenemos la primera, que es la subida del SMI, que Yolanda Díaz, bueno, se quiere hacer la foto con estos llamados agentes sociales, pero si no se la hace y la COE no le da el ok, pues se la hará con los sindicatos, como ha hecho otras veces. Quiere subirle un mínimo de un 3,8%. Luego tenemos también una subida generalizada de cotizaciones sociales. Esto ya es gracias al ministro saliente de Seguridad Social, Escrivá. Este año nos ha subido las cotizaciones sociales a más de 20 millones de afectados, empresas, trabajadores, autónomos, y el 1 de enero de 2024 vuelven a subir las cotizaciones. Esto va a ser cada vez más y cada vez, cada año en una mayor cuantía. ¿Para qué? Para pagar las pensiones del baby boom, que empiezan a jubilarse en oleada a partir de ya. Y hay que pagarlo de alguna manera. Subida generalizada de cotizaciones. Tenemos también, bueno, pues esta armonización del impuesto de sociedades. Esto va el mensajito para las multinacionales. El SMI, recordemos que afecta sobre todo a los pequeños negocios, que son los que pagan menores salarios. O sea, cuando la izquierda esto dice vamos a proteger al comercio local, bueno, pues le sube el SMI y es a quien perjudica. Para las multinacionales también tienen recado, que es esta armonización del impuesto de sociedades del 15%, que no sabemos muy bien cómo lo van a hacer, porque las empresas ya pagan un impuesto de sociedades mayor, de un 25%, pero bueno, el gobierno también tiene un plan. Y por último tenemos el horario la ley de usos del tiempo, donde Yolanda Díaz quiere obligarlo, lo acabará haciendo, a las empresas a reducir la jornada laboral de sus trabajadores, pagándoles lo mismo. ¿Esto qué significa? Pues más costes para las empresas. Lógicamente, porque habrá que trabajar, no sé si más en menos tiempo, eso me parece complicado, ¿no? Porque ya estamos bastante agobiados. o no hacer ese trabajo, o contratar más gente, claro, sí, que eso podría ser. Bueno, a ver, el dinero y el informe PISA, dinero y educación. Bueno, siempre se habla, es la excusa, ¿no? La inversión, es que hay poca inversión, se invierte poco. Bueno, esto me imagino que también tendrá su aquel, ¿no? Sí, pues bueno, Domingo Soriano se ha estudiado de principio a fin el informe PISA, que además es un tema que controla muy bien, y nos cuenta las claves de PISA. Ni el problema es de dinero, ni los asiáticos son superhéroes. Ha llegado nuestro analista a bastantes conclusiones interesantes. Una de ellas es que el presupuesto o las comunidades autónomas o los países que más gastan no tienen unos mejores resultados en el informe PISA. Nada que ver. Luego también se ha fijado en Asia y dice, ¿pero qué pasa? ¿Que los asiáticos son superdotados? Pues no, no son superdotados. Son, bueno, pues que sus sistemas educativos tienen, o por lo menos le dan más prioridad al trabajo individual, a la competencia, a la responsabilidad del alumno. Si un alumno suspende, no, la culpa no es del profesor, que le ha explicado mal, no, la culpa es del alumno, y ponen el foco ahí. Entonces, bueno, pues tienen los resultados que tienen. Y otro punto muy interesante es las diferencias entre Madrid y Cataluña, comunidades autónomas con niveles socioeconómicos similares. La diferencia entre Madrid y Cataluña en las asignaturas principales es tremenda, y luego encima pues también rompe el discurso de la izquierda de que Ayuso está desmantelando la educación pública, no se invierte nada y demás. Bueno, pues en las comunidades donde en teoría sí se invierte, los resultados son peores. Bueno, y no nos olvidemos lógicamente en estas diferencias la inmersión lingüística. Sí. En el caso de Cataluña y del País Vasco es evidente, ¿no?, que es la piedra angular, ¿no?, del problema que tienen, y de la debacle, ¿no?, de la educación tanto en Cataluña como en País Vasco. Expansión, bueno, uno de los argumentos clave de estos últimos días, de esta recta final de año, las energéticas, el ahorro que se podrían pues tener, ¿no?, a partir de ahora. Expansión ya lo cifra en 1.500 millones. Sí, bueno, es como todas las portadas de hoy, le dedican un tiempo a este paso atrás que dio Pedro Sánchez ayer y a Rivera hace unos días sobre el impuesto a las energéticas, que en principio iba a ser temporal, ya sabíamos que no iba a ser temporal. Acuerda Sánchez con Yolanda Díaz prorrogar este impuesto en el tiempo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues Repsol, que ha dado un golpe en la mesa, ya es una compañía, la verdad, que habla cuando tiene que hablar, y ha dicho que claro, que se llevan las inversiones fuera, las que ya tenía estructuradas, no las nuevas, sino las que ya tenía planeadas para España, y con su ubicación, su proyecto y su plan presupuestario se las lleva fuera, porque esto es un ataque sin precedentes y no me extraña. Entonces, ¿qué dice Sánchez? Bueno, 5 días dice que es que el presidente dice que no tiene nada que ver con Repsol, que él ha dado marcha atrás, pues bueno, por amor al arte. No puede ser, porque tú acabas de pactarlo con Yolanda Díaz. Algo te ha tenido que influir Repsol, y algo te ha tenido que influir también el toque de atención de Bruselas diciendo, oye, los argumentos que tú me estás dando para seguir
prorrogando el impuesto a las energéticas no tienen sentido, ni hay beneficios extraordinarios, estás cayendo en la doble imposición, no puedes, o sea, no puede haber este tipo de impuestos finalistas. Y ahora dice Sánchez que bueno, que lo va a reformular. Expansión lo cifra en 1.500 millones, que titula las energéticas podrían ahorrar 1.500 millones. Podríamos titularlo el gobierno dejará de robar a las energéticas 1.500 millones. A ver si es verdad. Bueno, pues está bien. Y 5 días en la misma línea, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues Bea, luego te seguimos en la apertura de la bolsa, porque Muy bien. hoy hay bolsa, Hoy hay ¿verdad? bolsa, Hoy sí. hay bolsa. Así que nada, te escuchamos a partir de las 9 más o menos de la mañana. Vamos a recomendar, como siempre, la cesta. Ayer te decía, ¿no?, que ese jamoncito de 7 kilos y medio y el tinto puede estar bien. Y no sé si tú me apuntabas algo más. El quesito. El queso está muy rico. El queso, Sí. el queso, el Espero García que Vaquero. sí. ¿Te gusta así, no? Untar con los colines. Sí, sí. Mira, el favorito de Luis Fernando Quintero es el aceite virgen extra molino de zafra. rico. Ese le encanta. Y a mí, pues el turrón, ¿no? Del de Gijón, al clásico, el de toda la vida, el artesanal, y la torta imperial de Alicante, de Primitivo Rovira e Hijos. Luego, aparte, tenemos bombones de Lovetani y, por supuesto, el libro de Federico. El libro de Federico, el último, El retorno de la derecha, firmado por Federico, en esa edición limitada. 984 10 28. 984 10 28, unidades limitadas, ya se han vendido y encargado muchas, así que se tienen que dar prisa. Si son miembros del Club de Libertad Digital, se les quedan 280 euros. Muy bien. Es que ya solo el jamón te sale en el entorno de los 100 euros, entre los 85 y los 100 euros, así que yo creo que merece la pena. Y si no eres miembro del Club de Libertad Digital, 295. Bueno, 984 10 28.